Apocalipsis 2:11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este mensaje se lo está dando Yeshua a la iglesia de Esmirna. Hoy vamos a estudiar el mensaje completo. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, un saludo muy cordial y muy cariñoso para todos. Bien, seguimos con este tema tan interesante del Apocalipsis. Liliana, en el verso 9 del capítulo 2 de Apocalipsis se habla de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. ¿A qué se refieren estas palabras? Es tan importante entender cada una de los mensajes a las congregaciones, y esta es una de las más importantes para comprender en este tiempo final. Nosotros, cuando comenzamos a hacer el estudio de los mensajes a las iglesias, siempre hemos hecho énfasis en que pensemos en aplicar el mensaje a nuestras vidas. Y van a ver cómo este mensaje de Esmirna tiene una connotación muy importante en estos días. Empecemos desde el mismo principio, la descripción de Yeshua. La descripción que hace Yeshua para cada uno de los mensajes a las iglesias, pues va a tener que ver con el contenido del mensaje. Y en este caso, dice Yeshua, escribe al ángel de la Quejilá en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, esta es una advertencia directa que hace Yeshua. Yeshua fue el que murió, el que resucitó, el que es el alfa y la omega, el que es el alef y el tab, el principio y el fin. Esto es muy importante para nosotros entender la validez y la importancia del mensaje. Entonces, le da primero un mensaje de aprobación. Le dice a la iglesia de Esmirna, o a la congregación de Esmirna, le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando nosotros empezamos a desmenuzar un poquito este mensaje, nos damos cuenta que el mensaje de aprobación a Esmirna nos habla de una congregación esforzada, que aunque parece no tener ni mucho poder, ni mucha economía, ser personas humildes, de bajos recursos, el Eterno le está hablando de la riqueza que tienen espiritualmente, porque no se han replegado, digamos, ante la presencia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Para uno entender esta expresión, primero vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo, porque es lógico que primero que todo está la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 2:17? Que quién es judío. Dice, he aquí, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Yud-Heh-Vav-Heh, en el Padre, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía a los ciegos y luz a los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá,
Pero si eres transgresor de la Torá, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Si el incircunciso guarda las ordenanzas de la Torá, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. El que es físicamente incircunciso, pero guarda la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la Torá. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni el que en la circuncisión lo hace exteriormente en la carne. Es judío, pongan atención, el que lo es en su interior y en su corazón, en espíritu, no en letra, en la alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, cuando nosotros estamos viendo todo este texto, lógicamente que nos está hablando Pablo de los que dicen ser judíos y no lo son, porque aunque ellos proclamen ser judíos, con sus obras están mostrando que de ninguna manera están en obediencia al Todopoderoso. Reconocer este grupo en especial es muy importante. Es muy importante porque aquí se está hablando de que en Esmirna estaba la blasfemia, o sea, había un grupo grande de judíos que decían ser judíos, pero que con sus obras ellos estaban contristando el corazón del Padre, iban en contra de la obediencia a la Torá. También la blasfemia la vemos, por ejemplo, en la carta a Tito, cuando le está diciendo a Tito que tenga cuidado de obedecer la Torá únicamente, y nos dice, por ejemplo, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente dice los de la circuncisión, aquí le está hablando a Tito de los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan congregaciones enteras enseñando por ganancia deshonesta. Sigue más adelante hablando de que ellos mismos los tienen que reprender para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, ¿qué es lo importante de entender acá para uno en este tiempo final? Porque recordemos que la profecía de Apocalipsis, aunque viene cumpliéndose desde el mismo tiempo de los discípulos, pues este tiempo final es bien importante. ¿Qué es lo más importante? No es ver solamente o calificar a la persona por si es judío o no lo es, para entender quiénes son estos a los que se refiere, sino mirar sus obras, mirar si una persona es judía, pero de corazón está obedeciendo la Torá, de corazón está siguiendo al Eterno. Es parte de la casa de Judá y la casa de Judá es bendecida porque el Padre ama a su pueblo Israel y recordemos que Israel está formado por las dos casas. Pero aquí entonces estas personas a las cuales está haciendo referencia Yeshua, él nos está hablando como de personajes muy importantes que están apareciendo, que aparentan ser judíos, pero que con sus obras contradicen tal nominación. Un caso muy importante nosotros lo vemos en el pasado. Y como nosotros aprendemos del pasado en las Escrituras, recordemos que el Eterno mismo nos dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros podemos encontrar en el libro de Daniel una referencia a uno que iba a ser judío y no lo era, sino sinagoga de Satanás también, y que nosotros podemos interpretar sin temor a equivocarnos por la misma historia, corroborado en la historia, que se trata del rey Herodes. Cuando en Daniel 11:35 nos dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpios y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Aquí nos viene hablando de todo lo que se cumplió después con respecto a Hanukkah, con toda esa profanación que hubo en el templo. Pero sigue diciendo en el verso 36,
Dice que después de la era Asmonea, dice que se levantará un rey que hará su voluntad, que se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y que contra el Eterno hablará maravilla y prosperará. Dice, hasta que sea determinado todo lo que debe cumplirse. Nos está hablando de un rey, simplemente no lo está nombrando, pero las características que nos da son muy importantes. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, dice, se hará de las fortalezas más inexpugnables. Esta es una de las razones por las que se puede afirmar que se está hablando de Herodes, porque Herodes fue el que construyó Masada, y cualquier persona que ha ido a Israel, pues en este momento él se puede dar cuenta realmente de todo, de cómo esa fue, digamos que el último bastión que se presentó en Israel antes de la dispersión total, que fue la creación de Masada. Dice, y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará como una tempestad con carros, gente de caballo, muchas naves. Entrará por tierra, se inundará y pasará. Fíjense, aquí nos dice que este rey profanaría el templo. ¿Qué hizo Herodes? Herodes, diciéndose judío, Herodes no era judío de nacimiento. Herodes era judío por conversión, por adopción, pero de todas maneras él se llamaba a sí mismo judío. Ahora, ¿qué hizo Herodes en el templo? Lo profanó el templo colocando allí el águila romana. Estos son todos datos que aparecen en los mismos libros de Josefo, en la misma historia, donde nos dice que después de ser proclamado rey por Roma, el primer acto fue subir entre Antonio y Octaviano al Capitolio para ofrecer a Júpiter Capitalino el ritual de sacrificio en acción de gracias. Ese ofrecimiento que le hizo a Júpiter Capitalino es también muy importante cuando lo vemos en la historia, porque recordemos que en el Vaticano, más adelante en el Vaticano, la estatua de Pedro dice allí literalmente que era la estatua de Júpiter olímpico. Es decir, esta misma estatua va después hasta el Vaticano. Eso es una unión que hoy mismo lo podemos comprobar. Ahora, ¿qué hizo Herodes como en su obra? Él trató de matar a Yeshua. Él asesinó los bebés cuando quiso terminar con la vida del que se le estaba proclamando como el rey de Israel, cuando le estaban diciendo que había nacido el rey de Israel, y sus sucesores mataron a Juan el Bautista. Ese fue Herodes Antipas. Asesinaron también a Santiago, encarcelaron a Pedro, Herodes Agripa. Y Herodes Agripa II, el último de la dinastía, envió a Pablo a Roma hasta su muerte. Entonces, si nosotros examinamos toda esta historia pasada y nosotros vemos, por ejemplo, que Herodes era hijo de un idumeo y de una mujer árabe, él no tenía ni una gota de sangre hebrea, pero era el rey en ese momento. El judaísmo era nominal y esto nos tiene que llevar a nosotros a entender que hay un mensaje escrito en la vida de Herodes para este tiempo final. Este mismo Herodes, allí él reconstruye el templo, él lo embellece, digamos, el templo, y nombra sacerdotes que no eran levitas. Él hizo una corte que era una corte pagana, superando en corrupción e idolatría las cortes orientales. Herodes profanó la tumba de David. O sea, los pecados de Herodes fueron tantos que a pesar de que se hacía llamar a sí mismo judío,
él pertenecía como dice Yeshua, a esos que son no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero fíjese, pero Yeshua nos está advirtiendo del tiempo futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos pone a Herodes, digamos, como un ejemplo en el pasado, pero para que nosotros miremos aquí en el presente y podamos identificar quiénes son los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando nosotros empezamos a ver el proceso de la historia, desde Jesús hasta hoy, nos encontramos, como les decía ahora, por ejemplo, que el Dios de las fortalezas, que era el Dios Mausim inicialmente, él reemplaza como Júpiter olímpico a la estatua de San Pedro en Roma. O sea que ya vemos acercarse toda esta historia. Ahora, nosotros vamos siguiendo la historia hasta que llegamos a este tiempo donde estamos encontrando personas que dicen ser judías, pero que están atentando contra la libertad del mundo, que están atentando contra que han escrito una cantidad de mandamientos donde se termina por completo la libertad de la humanidad, donde se tiene como plan apropiarse de todas las riquezas del mundo. Nosotros hoy por hoy ya podemos empezar a identificar estas personas, y es importante que no porque una persona sea judía la descartemos, no, porque como les decía, hay una casa de Judá que es completamente fiel al Padre, que tiene su corazón con el Eterno, pero hay otros que dicen ser judíos, que no son judíos de nacimiento, que fueron judíos por conversión, que han tomado el control del mundo y que definitivamente entre todos sus propósitos está adueñarse de la humanidad entera. De manera que esta es una advertencia que es supremamente importante. Ahora miremos la exhortación a Esmirna. La exhortación que le hace el Padre es: no temas lo que vas a padecer, porque el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Entonces, ¿por qué nos habla de 10 días? ¿Esos 10 días son en el futuro? No, esos 10 días ya se dieron. ¿Qué pasó con toda esta congregación? Recordemos que Esmirna significa sufrimiento. Esta fue una etapa, la etapa de la iglesia de Esmirna, una etapa de mucha persecución. Persecución por parte del Imperio Romano por un lado y persecución por parte del pueblo judío por el otro. Recordemos que aún el mismo Pablo participó de la muerte de Esteban. Pero ¿cuál fue la persecución por parte de Roma? No es casualidad que hubo 10 líderes romanos que fueron los que más persiguieron al pueblo cristiano, que fueron Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximinio, Tesio, Valerio, Aurelio y Diocleciano, el que fue el que estableció las más duras leyes contra los creyentes. O sea, esos 10 días se cumplieron literalmente. A partir de esa fecha que apareció la Iglesia Católica o Universal, y muchos ya conocemos la historia. ¿Por qué? Porque finalmente Constantino cesa la persecución. Entonces se une, ya comienza toda esa otra parte de la historia, pero sabemos que el principio de la Iglesia Católica, digamos que fue el final de esos 10 días que había sido anunciado como 10 días de mucha tribulación. Pero recordemos finalmente cuál fue la exhortación. Eso, le dijo: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Nosotros vamos a enfrentar una persecución muy fuerte, pero si resistimos y permanecemos fieles, el Eterno mismo nos dará esa corona de vida. Bien. Liliana, hemos visto que en cada una de las iglesias tenemos la descripción de Yeshua, la aprobación, la desaprobación y la promesa. ¿Cuál sería la promesa a Esmirna?
Fíjese la promesa, Gerardo, después de todo esto que hemos enunciado antes y de todo lo que tenemos nosotros que mirar alrededor. La promesa dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. O sea, el que venciere, el que resista todo este tiempo, dice que no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso qué significa? Fíjese que Apocalipsis 26 nos habla de bienaventurado y santo el que tiene parte, perdón, en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él por 1000 años. Entonces, dice que no sufrirá el daño de la segunda muerte. Quiere decir que resucitarán todos los que permanezcamos firmes, los que permanecieron de Esmirna firmes y hoy los que permanezcamos firmes, a pesar de la persecución que se inicie. Dice que nosotros vamos a resucitar. Si ya hemos muerto, vamos a resucitar con Yeshua para reinar con él por 1000 años. Dice que la segunda muerte ya no tiene potestad sobre el que permanece firme. Ahora, ¿en qué consiste esa segunda muerte? ¿Cuál es el daño de la segunda muerte? Cuando dice, y vi tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, que son los de la primera resurrección, que vivieron y reinaron con Yeshua. O sea, aquí empieza dándonos todos los puntos. Es el que resista, es el que sigue firme en la palabra, el que no adora a la bestia, el que no recibe la marca, y vivirá y reinará. Dice, pero los otros muertos, o sea, los que se unen al reino del antimesías o se unen al enemigo, dice que no vuelven a vivir hasta que se cumpla el milenio de paz, hasta que se cumplan los 1000 años. Entonces, son dos resurrecciones. La primera de los que fueron fieles, que sería en la promesa Esmirna a todos los que permanezcan fieles. Vamos a resucitar o van a resucitar con Yeshua para reinar con él. Los otros irán a la segunda resurrección. Y la segunda resurrección nos habla muy claramente de que es presentarse delante del trono blanco, donde las personas serán juzgadas por sus obras, ya no por gracia, como nosotros hemos sido hasta hoy juzgados, sino que serán juzgados por sus obras. Dice, el mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Quiere decir que las personas que fallaron, las personas que admitieron la presencia del antimesías, estas personas definitivamente van a ir a presentarse ante el trono blanco, van a recibir un juicio, llega la segunda muerte y mueren por segunda vez, literalmente la segunda muerte, que la persona muere por segunda vez, y es la muerte la que es lanzada al lago de fuego. Es muy importante anotar aquí en este momento, es muy importante anotar que de los seres humanos, nadie va vivo al lago de fuego. Ellos son juzgados, mueren, y la muerte segunda es la que desaparece en el lago de fuego. En el lago de fuego solamente van a permanecer en sufrimiento y vivos, nos dice la palabra, el antimesías, el falso profeta y Satanás. Ellos son los que van a estar en el lago de fuego sufriendo por siempre. Pero de todas maneras, la promesa a Esmirna nos habla de esa segunda muerte, que nosotros podemos evitar ir hasta esa presencia en el trono blanco, permaneciendo en la palabra del Eterno. Estas promesas, como siempre hemos venido repitiendo, es tan importante que las apliquemos y que las reflexionemos. Estamos en un tiempo muy difícil. Estamos viendo aparecer muchos de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Estamos viendo una persecución ya que comienza fuertemente aún en las redes sociales contra los creyentes en Yeshua, contra los que adoran a Jesús, inclusive contra alabanzas que hablen de Jesús. O sea que nosotros estamos viendo todo este proceso marchando a un ritmo bastante acelerado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar a la palabra. Recuerden, el que verdaderamente, en el caso del judaísmo, pero en el caso de la casa de Israel es lo mismo. El que es verdadero hijo de Dios es el que permanece en la palabra, el que le obedece al Padre, el que no se va detrás de mandamientos de hombres, sino que permanece en el camino que el Eterno nos ha mostrado a nosotros a través de la palabra que fue revelada por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa lámpara en nuestro camino, así que podemos contarnos con fe y con fortaleza en este tiempo y sin temor. Podemos contarnos como todo ese ejército, digamos que vuelve con Yeshua y que viene a reinar en la tierra durante todo el tiempo del milenio de paz. Bien, Liliana, ¿continuaremos en el orden del mensaje a las iglesias? Vamos a continuar mirando cada uno de los mensajes, porque como les digo, esto definitivamente nos abre todo un nivel de reflexión en nuestra vida. Cada una de las iglesias, si ustedes de pronto no han oído las anteriores, algunas de las personas que nos están escuchando, yo los animo a que busquen en el programa anterior y empiecen a reflexionar en cada parte, en la descripción de Yeshua, en el mensaje de aprobación, en el mensaje de desaprobación y en la promesa, porque definitivamente de eso depende nuestra salvación. Vendremos con la iglesia de Pérgamo en el próximo programa. Bien, Liliana, muchas gracias. Shalom, shalom. Shalom para todos, que el Padre los bendiga y nos guarde a todos bajo sus alas. Shalom. Recuerden que cada enseñanza tiene una reflexión para nuestras vidas. Continuaremos este estudio de Apocalipsis la próxima semana. Shalom.